Migue, vamos, que ya sonó la alarma y tenemos que comenzar la 13ª temporada. Adelante, Paco, que llegó la hora de transmitir en la buena onda de Radio Guadaira entrevistas humanas llenas de alma, corazón y vida. Eso es, compañero, y abrazando a los invitados con la simpatía de nuestro gran equipo. Hemos crecido, Migue, hemos crecido. Claro, Paco. Secretaria. Presente, aquí estoy, my boss. Recepcionista. La águila presente. Ay, mi Pacos y Miguel Ángels. El niño de mantenimiento. Aquí estoy esta temporada, cojones. ¿Y nuestra querida y adorada burrita? ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Ay, que te quiero! Y para terminar el fichaje de este año, presentamos a la gran Dulce de nombre. ¡Aquí estoy, presente! ¡Uy, qué de gente, Migue! Es verdad que hemos crecido. Un equipo de trabajo magnífico para seguir repartiendo bienestar al ser humano en esta 13ª temporada. Todos los martes a la 1 de la tarde y a las 8 de la tarde en diferido. Porque somos tan naturales como tú. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 del dial Radio Guadaira. Y como siempre, me tienen delante de este micrófono Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valienta Control, porque somos tan naturales como tú. Bueno, Paco, pues vamos a pasar a la introducción para contarles a los oyentes las improvisaciones que suceden en un programa de radio. Adelante, Paco. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Buenas tardes. Dígame. Venga ya, Paco. ¿Qué le vamos a hacer, hijo? Bueno, pues te espero por aquí. Venga, adiós. Encarni, acuda a la oficina. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué desea? Encarni, hija, que estabas detrás de la puerta. ¡Qué eficiente la secretaria! ¡Ole, mi Encarni! Tota, que te cuento, que me ha llamado el Paco, que nos han anulado la entrevista a última hora y que tenemos que improvisar. Así que llama al personal y reunión de creativos en el Salón del Molino de San Juan. ¿Oído? ¡Águila! ¡Chispa! ¡Cojones! ¡Burrita! La Dulce se conectará por videoconferencia. Que está de temporada de los tomates y no podía venir esta semana. Reunión de contenido en 1 minuto. Pi. El pi quiere decir que es una urgencia, por si alguien todavía no se enteró. Pi. Vale, Encarnis. Pi. Bueno, compañeros, compañeras, burrita, necesito una lluvia de ideas para el programa de hoy. Como sabéis, yo soy un amante de la radio y viendo las circunstancias acaecidas en el día de hoy, he decidido dedicar el programa a la creatividad del mundo audiovisual y periodístico, donde viajaremos a conocer a una de mis admiradas locutoras y artistas de la radio, la gran Carmen, la Mendoza, una de las mejores voces de la radio de nuestros abuelos, que nos dejó recuerdos imborrables en la memoria de los archivos radiofónicos. Águila. ¿Has visto todo lo que ha dicho el Miguel Ángel? Pues yo no me he enterado de nada. ¡Cojones! ¿Qué es lo que ha pasado? Ay, chispa, niño, que vamos a dedicar el programa a los artistas antiguos de la radio. ¡Ah, qué interesante! Pues yo no conozco a ninguno. ¡Callarse ya! ¡Anda, venga, Miguel Ángel, sigue! Tota, que hoy vamos a hacer un collage, dando voz a la historia de la radio y las libertades conseguidas, aun con las limitaciones en la libertad de expresión.
¿En carne? ¿Un cola? ¿Qué coño es? Pues con todo lo que ha dicho el Miguel Ángel, te digo que yo no me entero de qué va el programa de hoy. Niño, un coraje. Es que el Miguel Ángel es muy aficionado a hacer estas cosas. Como estuvo en los Salesianos, estaba todo el día haciendo calá. Le pedía el 10 minutos, el semana, el hora, a la peluquera de la calle San Sebastián, a la Marilú. Todas chispas, que hoy corta pega. Ah, un cortapega de lo que hace el Miguel Ángel. Pues haberlo dicho así mejor, tío. Pues entonces seguro que nos vamos antes. Ya voy a estar llamando a los colegas y vamos a estar en el calle. Miguel Ángel, pues me estoy acordando de las voces antiguas de Radio Guadaíra. ¿Tú te acuerdas el de la gran familia Encarni? El Miguel Ángel llamaba a Riverita con 8 años a pedirle sevillana de la María de la Colina. Uy, amiga, qué antigua. Pero hay que ver la que formó la gran familia en Alcalá. Comidas en la feria. Yo iba con mi madre, que le encantaba reunirse con la gran familia y el Riverita. ¡Qué tiempos aquellos, niño! Bueno, chicos, venga, no se me dispersen. Centren ideas creativas y pensamientos en voz alta. ¡Qué bueno estaba el bocata de tortilla que me comí hoy! ¿Qué dices, chispa de bocadillo ahora? Pues suelta mi pensamiento al exterior. ¿No decía eso? Bueno, vamos a comenzar nosotros, que el Paco llegará en un ratito. ¿Y dónde está mi Paco? Ay, chispa. No me seas chismoso, ¿eh? Mira, fuiste tú la que va a hablar. Bueno, venga, vamos a disfrutar para comenzar con una de las voces históricas de la radio en España, la Carmen, la Mendoza. Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión Radiofónica, original de Guillermo Sautier Casas, la gran compañía de actores de Radio Madrid. ¿Qué decís, señora Cigarra? Que habéis hecho un surco más torcido que media docena de eses. Y que esta noche, cuando lleguéis al establo, no os darán pienso. Carmen Mendoza ha cumplido 100 años en este 2024, igual que la radio en España. Es probablemente el testigo más longevo de este siglo de la radio española. Estábamos veraneando en el Espinar cuando estalló la guerra. Del Espinar nos tuvimos que ir, fuimos a Segovia. Estábamos con unos tíos que habían ido a pasar el fin de semana. De allí nos fuimos a Segovia y de Segovia a Sevilla, porque él tenía familia en Sevilla y era más fácil encontrar trabajo, pensando que la guerra pues iban a ser de pocos días. Al final fueron 3 años que pasamos en Sevilla, donde yo empecé a estudiar en el instituto, hice el ingreso de bachillerato. Carmen Mendoza nos ha recordado su juventud y cómo casi por casualidad pasó la guerra en Sevilla. Y de Sevilla ya volvimos a Madrid. Entonces mi hermano mayor cayó enfermo y nos tuvimos que poner a trabajar todos para que él saliese de su enfermedad. Afortunadamente salió y empecé de secretaria con un catedrático de Madrid, con Luis de Sosa. Y me iba al conservatorio, que empecé a estudiar declamación. Y por las mañanas se iba a la oficina y por las tardes iba al conservatorio. Tras estudiar declamación, le surgió la posibilidad de volcar su talento en la radio y convertirse en integrante del ya prestigioso cuadro de actores de Radio Madrid. Yo siempre hacía
los papelitos de niña buena. Majestad, en nombre de las hadas de vuestro reino y de todo vuestro pueblo, auguro para vuestra hija toda suerte de felicidades. Y de pronto Sautier Casaseca me puso de protagonista y era la mala. Y me marcó mucho porque nadie se lo creía. Carmen Mendoza había ingresado en Radio Madrid en 1946 junto a otros que se convertirían en grandes figuras de la radiodifusión, como Pedro Pablo Ayuso, Juana Ginzo, Julio Varela o Guillermo Sautier Casaseca, acudiendo a la convocatoria de la emisora madrileña para encontrar nuevos talentos a través de un concurso. Tu carrera es la radio. Y me presenté y allí ya me quedé para siempre. Empecé haciendo de actriz, pero al mismo tiempo que hacía de actriz me ofrecieron el Corte Inglés que fuese su locutora. Estaba siendo la locutora del Corte Inglés, hacía toda la publicidad de ellos. Ya, pues era locutora y actriz, y ya me dijeron que claro, que no rimaba mucho que hiciese la Virgen Santísima, por ejemplo, o Los Ángeles, y al mismo tiempo ofreciese braguitas del Corte Inglés. Teatro del Aire. La cadena SER se hizo fuerte gracias a los espacios dramáticos que crearon verdaderos ídolos a nivel nacional, cuyas voces eran familiares en todas las casas, y que Carmen recuerda perfectamente cómo trabajaron bajo la dirección de los dos puntales de la cadena SER, el prolífico Guillermo Sautier Casaseca y el maestro Antonio Calderón. Extraordinario director, era un gran maestro, sí. En aquellos años la radio es ya un fenómeno de masas que paraliza la vida cotidiana para la escucha de los seriales. Carmen Mendoza recuerda algunos nombres de quienes entraron juntos por aquel concurso. Juana Ginzo era una gran actriz, junto con Matilde Conesa. Yo creo que ha sido una de las mejores actrices de radio que ha habido. También he hecho cosas con ella. Así que Carmen pasó varios años haciendo realidad su sueño de la interpretación, formando parte de una radio mágica que se iba inventando día a día para convertirse de actriz en una de las locutoras más activas de la emisora, presentando programas y haciendo pareja con todos los presentadores de la época. Caja o dinero, cada jueves un coche y muchísimos premios más. Regalos ofrecidos por dos grandes marcas para premiar a sus constantes consumidores. La Dalia Aroma. La Dalia Color. Pimentón La Dalia de Jaraíz de la Vera. La calidad que ha conquistado la cocina de los hogares españoles. Pimentón, tés, azafranes y especias La Dalia. Usted, amable oyente, tiene una cita con nosotros. Claro que sí, una cita muy importante. Una cita que nosotros cumplimos puntualmente todos los años. Nos estamos refiriendo al gran Festival Taurino de Radio Madrid, que este año se celebrará, Dios mediante. Con el que más trabajé fue con Juan de Toro. Y luego, pues, José Luis Péquer, con Joaquín Prat. Carmen vive los años dorados de una radio cara al público, donde predomina el tono festivo de sus concursos, salpicados de publicidad, de música y de estrellas, y es testigo de programas míticos como Cabalgata Fin de Semana de Bobby de Grane, en el que también participó. Bobby de Glané
siempre nos ponía un nombrecito, cada uno teníamos. Y yo era la voz dulce de la radio, sí. Y con Bobby de Glané en cabalgata fin de semana estuve una temporada que lo que hacía era leer poemas que le mandaba a la gente y yo se los leía. La radio gana fuerza y las emisoras se fortalecen económicamente a través de la publicidad en programas muy populares. Los famosos acuden a los estudios de la radio como mejor escaparate para su promoción y a la vez hacen las delicias del público y los oyentes en programas como Café y Concierto con Julio Varela, La Voz Misteriosa junto a José Manuel Vilar, La Hora de las Estrellas o Gran Vía con Juan de Toro. Había más actuaciones en vivo porque había poca televisión o no había televisión todavía, entonces todas las actrices y todos los cantantes, todos estaban deseando ir a la radio porque claro, sus nombres sonaban mucho más hasta que empezó la televisión. De los programas que la cadena SER ha recuperado para celebrar sus 100 años de radio, elegimos uno de los años 60 para escucharlo con nuestra invitada. La cadena SER presenta... Vacaciones, vacaciones, vacaciones en España. Reportaje al verano 1966. 15 millones de extranjeros y 15 millones de españoles protagonistas de nuestro programa. Un programa distinguido con el Premio Nacional de Turismo. Labor periodística de Manolo Alcalá y los reporteros de la SER. Asuntos deportivos, Eduardo Calderón. Páginas especiales de Manuel Martín Ferrán. Los grandes locutores musicales de la SER eligen la canción del verano. Realización, Tomás Martín Blanco. Y Carmen Mendoza como presentadora femenina. Buenas noches y felices vacaciones en España. Vacaciones en España. Y sea amable con el turista extranjero. Su llegada a nuestro país aporta no solo un apoyo para nuestra economía, sino una bandera para nuestra fama. Sea cortés con estilo. Sea amable a la española. Reciba como un señor recibe. Una información, una frase amable, una sonrisa. Es muy sencillo, pero muy importante. No me reconozco ni oyéndome, de cómo yo me oía, vamos. Y muchas veces, pues, no te gusta como lo has dicho, te choca. Pensabas que has puesto más fuerza o menos fuerza y te choca mucho, sí. Aquella radio mostraba el lado más positivo de la vida y era casi la única ventana al conocimiento y a las manifestaciones artísticas y lúdicas, en una España aún con muy pocos recursos culturales. La radio empezaba a ser un medio de expresión consolidado, donde siempre predominaba el guión como base de los programas, aunque los locutores presentadores preferían jugar mucho con la espontaneidad. Normalmente, a no ser que fuese un programa de concursos o algo de eso, no leíamos nunca los guiones. Cuando hacíamos el teatro en el aire y todo eso, sí, se leía, hacíamos una lectura, normalmente una lectura, pero si no, improvisábamos. Teníamos un guión además teníamos que tener guión porque había censura y había muchas cosas que no las podíamos tocar. Entonces el guión pasaba por censura y de eso no podíamos salirnos. Se mandaban guiones de poco más o menos lo que íbamos a decir y sobre eso podíamos improvisar, pero sin salirnos del tema. Había mucha censura, además. Mayo de 1900
No era fácil hacer una radio que llegara al público con tantas limitaciones y a pesar de todo se consiguió. A pesar de los temas vetados, a pesar de la prohibición de informar, se logró hacer una radio de éxito, con espacios de espectáculo y entretenimiento y sus programas de ficción que Carmen Mendoza, a pesar de sus 100 años recién cumplidos, tiene grabados en su mente. El mejor recuerdo, pues yo creo que haciendo de lo de la Virgen, cuando hacía de la Virgen María. Este es mi mensaje. La guerra que padece el mundo acabará pronto. Pero si los hombres no cambian, dentro de poco tiempo empezará otra más horrible. Varias naciones serán aniquiladas. Los buenos sufrirán persecución, porque Rusia esparcirá sus errores por el mundo, provocando atropellos contra la Iglesia y su pontífice. Se ilumina el rostro de Carmen con los recuerdos, a la vez que parece un poco agotada de estrujar su mente para hacer memoria. Ahora no oye mucho la radio. Salió un poco dolida cuando se produjo un cambio brusco hacia una radio informativa y el relevo consiguiente de las generaciones jóvenes. A pesar de todo, le da un consejo a nuestra colaboradora Cecilia, que acaba de cumplir casi 80 años menos que ella. Ha cambiado mucho todo. Antes éramos un poco más actores y ahora pues estáis narrando, contando la verdad, lo que veis. Yo lo único que te aconsejo es que seas natural y que digas lo que tú crees que es la verdad. Carmen es feliz recordando, mira sus premios emocionada, el Ondas de 1961 y la Antena de Oro 10 años más tarde, y en todo caso se queda con lo bueno, con lo mejor de su vida. La familia que tengo, con la familia de la que estoy rodeada, porque por lo demás no he tenido mucha suerte, sí, la verdad, porque no he tenido grandes amores. Buenas tardes, Águila. Buenas tardes, Paco. Bienvenido. Hoy llegamos un poquito tarde. El Miguel te requiere para un teatrillo que quiere hacer, un teatro de estos radiofónicos de los que hacían antes en la radio. Águila. ¿Qué pasa? ¿Que te quieres enterar de dónde vengo? Pues no te lo digo, te vas a quedar con las ganas. Ay, qué ácido viene. Sube, que el programa ya empezó, ¿eh? Como no llegaba, hemos puesto a los mandos Archispa. ¿Archispa? ¡Ay, Dios mío! Voy para arriba, a ver qué estará liando. Miguel, ¿el archivo 2 lo meto cuando tú me digas? Chispa, ¿pero tú qué haces en los mandos? Hombre, Paco, bienvenido, cojones. Aquí haciendo un collab. Vamos, un cortapega, tío. El Miguel te está esperando para que haga unos personajes para un teatro radiofónico. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Improvisando? Anda, Chispa, déjame a los mandos que yo soy un experto en los collabs de miguelaje. A ver, cuéntame. Bueno, venga, Paco, que vamos a hacer hoy un guiño a los artistas de la radio de antes. Así que, ¿preparados? Adelante. ¡Clic! Yo voy a ser de narrador. Tú los efectos especiales. Tenemos hasta un caballero enamorado que va a un castillo al rescate de su amada. Hoy vamos a hacer una versión tan natural como somos
con un escrito de un autor irónico, trágico, cómico como nosotros, siempre he querido realizar radiofónicamente al Conde Sisebuto, de Joaquín Abad y Díaz. Vale, Miguel, pero no se te olvide decir, como el Anthony Blake, que todo lo que puedan sentir es producto de su imaginación, que no vea cómo son los cerebros de algunas personas. A 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chisbas Vinto. Perteneció a un gran señor, algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto, y su esposa Leonor, y Cunendunga su hermana, y su madre Berenguela, y una prima de su abuela atendida por Mariana, y su cuñado Vitelio, y Cleopatra su tía, y su nieta Rosalía, y el hijo mayor Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa. Noche sombría, espantosa, noche atroz, noche de infierno. Noche fría, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura, noche infausta, noche airada. En un gótico salón dormitaba Sisebuto. Y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Con quejido lastimero y viento fuera silbaba. E imponente se escuchaba el ruido del aguacero. ¡Olifresqui! Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella, llega al castillo un doncel. Empapada trae la ropa por efecto de las aguas. Como no lleva paraguas, viene el pobre hecho una sopa. Salta al foso, llega al muro, la portena está cerrada. Me ha dado mico mi amada, exclama, vaya apuro. De pronto, algo que resbala siente sobre su cabeza. Extiende el brazo y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Ah! Dice con fiero acento. ¡Ah! Vuelve a decir gozoso. ¡Ah! Repite venturoso. ¡Ah! Otra vez y así cientos. Trepa que trepa que trepa, sube que sube que sube, en brazos cae de un querube, la hija del conde, la Pepa. En lujoso camarín introduce a su adorado, al notar que está mojado, le seca bien con serrín. ¿Lizardo? Mi bien, mi anhelo, el único ser que yo adoro, el de los cabellos de oro, el de la nariz de cielo. ¿Qué sientes? Di, dueño mío, ¿no sientes nada a mi lado? ¿Qué siente, Lizardo amado? Pues siento... ¡ay, frío! ¿Frío has dicho? Esto me espanta. ¿Frío has dicho? Eso me inquieta. Nos llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma esta manta. Ahora hablemos del cariño que nuestras almas dislocan. Yo te amo como una loca. Yo te adoro como un niño. Mi pasión raya en la locura. Si no me quieres, me mato. La mía es un arrebato, y si me olvidas, me hago cura. ¿Cura tú? Por Dios bendito, no repitas esa frase, jamás de los jamases. Pues estaría bonito. Hija soy de Sisebuto, desde mi más tierna infancia, y aunque es mucha arrogancia, y aunque es un padre muy bruto, y aunque temo sus furores, y aunque sea lo que me expongo, huyamos, vamos al Congo a ocultar nuestros amores. Bien dicho, bien hablado, huyamos aunque se enojen, y si algún día nos cogen, que nos quiten lo bailado. En esto, un ronco ladrido retumba potente y fiero. ¿Oyes? Dice el caballero. Es el perro que me ha olido. Se abre la puerta excusada y cual terrible huracán
Entra un hombre, luego un can, luego nadie, luego nada. ¡Hija infame! ¿Qué haces con este señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde? Y tú, cobarde villano antipático, repara cómo señalo tu cara con los dedos de mi mano. Después, sacando un puñal, de un solo golpe certero le enterró el cortante acero junto a la espina dorsal. El joven, naturalmente, murió como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. También quedó el conde loco de resultas de espanto. Y el perro no llegó a tanto, pero le faltó muy poco, ¿eh? Desde aquel día, de horror, nada se volvió a saber del conde, de su mujer llamada Leonor, de Cunegunda, su hermana, de su madre Berenguela, de la prima de su abuela, que atendía por Mariana, de su cuñado Vitelio, de Cleopatra su tía, de su nieta Rosalía, ni de su chico Rogelio. Y aquí cabe la leyenda, verídica, interesante, romántica, fulminante, estremecedora, horrenda, de aquel castillo viejo, entenebrece el recinto a 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo. ¿Y todo porque somos tan naturales como tú? Sí. Pi, pi, pi. ¡Qué bonito y qué gracioso, Miguel! ¡Qué arte, de verdad! Gracias, Paco. Y es que sin ti los efectos especiales no podrían haber sido. Pues mira ahora. Ahora nos toca hablar un poquito de la libertad de expresión de la comunicación en nuestros días. Y qué mejor que la voz de un invitado que nos concedió varias entrevistas. Periodista, escritor, corresponsal de guerra y colaborador de Tan Naturales como tú. ¡Qué fácil me lo has puesto! El Jiménez, el David Jiménez. Pues venga, copio y pego el audio. Paco, ¿tú te acuerdas cuando nos dio por preguntarle que si hay libertad de expresión en los medios de comunicación en la actualidad? Bueno, la respuesta corta y directa es que no la hay en muchísimos sitios. El poder tiene una tendencia natural a intentar suprimir la libertad de expresión porque se siente amenazado, ¿no? Yo he estado desde los lugares más donde pues, esa libertad de expresión es aplastada de una manera más brutal, como Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. China, es otra dictadura, en Birmania, muchos sitios incluso donde al final me prohibieron entrar, ¿no? Por hacer mi trabajo, y donde periodistas locales sufrían mucho más que yo, porque eran encarcelados o asesinados y demás, ¿no? Y luego, claro, volví a España cuando me nombraron director del Mundo, pensando que aquí sería diferente. Y es diferente en el sentido de que en España el riesgo no es que te maten y los periodistas no van a la cárcel por contar las cosas, pero sí me encontré muchísimas presiones del poder económico y político para que no hiciera mi trabajo, y al final, como cuento en el director, en el libro que relata ese año, bueno, fui despedido por defender la integridad del periódico y por no ceder a esas presiones. Es decir, que también aquí en España la libertad de expresión está limitada. ¿Se puede decir que la libertad de expresión la tiene el que paga? Bueno, sí, porque es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado también, ¿no? En estos años de crisis, crisis la ha habido en todos los sectores, pero el periodismo le ha pegado muy duro, ¿no? Miles de compañeros han perdido sus puestos y los medios de comunicación se han debilitado mucho. Eso nos debilitó, nos hizo más frágiles y hizo también que perdiéramos mucho los principios básicos del periodismo. Para sobrevivir empezamos a hacerle favores al poder, ¿no? Eso que yo en el director llamo los acuerdos, ¿no? Que son pactos secretos que tenemos los medios de comunicación con los partidos políticos y con las grandes empresas para ocultar información negativa sobre ellos a cambio de publicidad, de favores, de patrocinios, etcétera. Entonces, bueno, nuestra libertad de expresión se ha visto muy comprometida en estos años, ¿no? Y
bueno, es un mundo que yo quería desvelar, porque me parecía que los periodistas que estamos acostumbrados a contar la vida de los demás, pues también tenemos que contar lo que va mal en nuestro oficio, ¿no? Uh-huh. ¿Y ha existido consecuencias con esta vivencia? Bueno, como decía antes, afortunadamente en España no te pegan un tiro como te ocurre en México cuando informas del narcotráfico y su relación con el poder, pero tiene consecuencias en el sentido de que en este país sí que hay periodistas cuyas carreras profesionales se ven truncadas por ser demasiado valientes o por simplemente ni siquiera ser valientes, por hacer su trabajo, ¿no? Es una cosa muy curiosa del periodismo, ¿no? Porque en casi todas las profesiones, si tú haces muy bien tu trabajo, te promocionan, a lo mejor hasta te suben el sueldo y te dan un puesto mejor, y en el periodismo, como se te ocurra hacer tu trabajo, tienes muchas posibilidades de que te ocurra lo contrario, que te echen de tu empresa, de que no te lleven a algunos sitios, de que te veten y demás. Bueno, yo eso lo viví de una manera bastante intensa, porque, bueno, cometí, entre comillas, el error, que para mí es un acierto, de cabrear al poder, que yo creo que es una de las funciones del periodismo, ¿no? Vigilar al poder y denunciar sus abusos. Y bueno, al final escribí un libro que fue muy polémico, y debo decir que no ha tenido consecuencias para mí porque se convirtió rápidamente en un éxito. Ahora se va a hacer una serie de televisión sobre el director. Y todo eso, pues bueno, el haber tomado ese riesgo de contar todo eso, creo que ha merecido la pena. Claro, ha tenido su pro y su contra, pero posiblemente ahora los pros sean hasta mucho mejor que... Sobre todo por la sensación que tiene uno cuando cuenta la verdad y cuando denuncia cosas que van mal. Y yo siempre digo que claro, para mí habría sido muy difícil si después de ser director del Mundo durante un año, ser testigo de cómo funciona el poder, de cómo se ha corrompido a la prensa. Si yo no lo hubiera contado, sería muy difícil que me llamara a mí mismo periodista, ¿no? Los periodistas no meten en un cajón la información que tienen, ¿no? Cuando tienes una buena historia la quieres contar, y es un poco lo que yo hice. Para mí es un placer de verdad, David Jiménez, de tenerte en Tan Naturales como tú, porque la honestidad, la humildad, y yo veo una valentía muy grande en después de todo lo que habías vivido por el mundo, llegar a sentarte en un despacho y decir, bueno, espérate, esto por aquí no, esto por allí, y dirigir tiene que ser algo también muy difícil, o llevarlo a la dirección. Claro, yo digo a veces en broma, pero en serio, ¿no?, que yo estaba más cómodo en Afganistán que en el despacho del director, ¿no? Porque claro, yo era un director muy atípico, yo había sido reportero toda mi vida. Y entonces, vamos, para que te hagas una idea, cuando llegué a Madrid para ser director, lo cuento en el inicio del libro, del director. El guardia de seguridad ni siquiera me dejaba entrar, porque no me reconocía, ¿no? Dice, ¿pero este quién es, no? Porque llevaba 20 años por ahí dando vueltas por el mundo. Me tuve que comprar un traje, porque yo nunca iba en traje, o sea, es decir, y pasar de ser muy libre, viajando solo por el mundo y haciendo reporterismo, a las presiones de los políticos, los empresarios, a las cuentas, en un momento donde el periódico además estaba en una crisis gravísima, pues claro, ya das un salto a otro tipo de periodismo, ¿no? Y bueno, yo me veía un poco fuera de lugar. La verdad, yo creo que cometieron un error al elegirme a mí para ese puesto, ¿no? Y yo creo que ahora lo piensan probablemente más de lo que lo pensaban entonces, después de que se publicara el libro contando todo lo que pasó. La experiencia. Qué bueno, Paco. Tenemos un currículum de entrevistas a personas de renombre alucinante. Norma, déjame que mire y sume.
499 programas, 375 monólogos, ahí es nada, 64 horas de monólogo, 13 años en antena, y cada año con una temática diferente, eso tiene mérito. Pues sin tu compañía, este viaje no hubiese sido posible. ¿Encanti? ¿De qué están hablando estos dos? No sé, Chachete, ahí están de cháchara. Pues compañera, yo sigo sin enterarme de nada. Voy a tener que ir al suar a que me limpien la oreja. Mira el cacho de seda que me ha salido. Cojones, así no escuchaba nada. Encanti, dile algo al Paco y al Miguel Ángel que se callen ya, que si quieren poner este audio que ha mandado la Dulce antes de terminar, que si no, es que no va a dar tiempo, ¿eh? Venga, Paco, Miguel, da paso al audio de la Dulce, que está conectada online para dar su opinión en la reunión de contenido. Clic. Yo la verdad que cada vez que veo a los amigos de mi hijo hablando que si antes vivíamos mejor en la época del bigotito, los nuevos hippies que están todos los días rascándose los cataplines y vienes a decir esas cosas. ¿Pero qué estás hablando, niño? Hermoño, tu prima. Como si tú hubieras vivido en esa época, con todas las libertades que tenemos ahora. Yo muchas veces les pongo las palabras de David Jiménez, a ver si espabilan una mijita. Ay, si no aprendemos de nuestro pasado, ¿qué va a hacer de nuestro futuro? Bueno, adiós, que estamos en la campaña de los tomates y como yo soy la embajadora de los tomates de los palacios, estoy que no paro. Adiós. Hola a todos. Si me hubieran dicho hace algunos años que en pleno siglo XXI escucharía el Cara al Sol por las calles de Madrid, volvería a la nostalgia franquista, tendríamos un partido político en el Parlamento que abiertamente considera que ese régimen fue mejor que algún gobierno de la democracia, especialmente el que tenemos ahora, la verdad es que les habría dicho que están locos. Pero esa es la realidad. Y lo curioso es que es entre los más jóvenes, esa edad de la generación Z y de los millennials, los que van de los 18 años a los 42, que además son la mayoría de los seguidores que tengo en este canal. Ahí, en ese grupo, es donde están los más partidarios de una dictadura, los más nostálgicos del franquismo que no conocieron. Y creo que esto se debe en parte a los grandes mitos y falsedades que rodean al generalísimo. La primera gran falsa leyenda alrededor de Franco es una frase que no he dejado de escuchar en toda mi vida. La escuchaba cuando era pequeño y la sigo escuchando hoy. Y dice que con Franco vivíamos mejor. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. En todas las dictaduras siempre hay un porcentaje de personas que, una vez llega la democracia, tienen el síndrome de Estocolmo y ven con cierta nostalgia y romanticismo lo que vivieron en el pasado. En el caso de Francisco Franco, la idea es que en su época había trabajo para todos, vivienda mucho más barata y seguridad en las calles. La idea de que esas circunstancias se pudieran replicar hoy es un absurdo, pero aún así hay gente que lo mantiene. ¿Había menos crimen en la época de Franco? Por supuesto. También en el Paleolítico. Pero lo que sí estamos seguros que había de más en aquella época era pobreza, subdesarrollo, incultura, ignorancia. En los primeros años del franquismo, muchísima enfermedad, pobreza e incluso hambre. Pero es que incluso si nos vamos a los años 60, una vez ya habíamos pasado la etapa de posguerra, vemos que España seguía siendo un país muy pobre en comparación con los de nuestro entorno. La renta per cápita de los españoles hacia 1960 estaba en unos $6.000. En Francia, en cambio, superaba los 11.000, es decir, casi el doble. La realidad es que Franco retrasó el desarrollo del país, evitó la modernización que sí vivieron otros países de Europa y detuvo el reloj, hasta el punto de que nos ha costado décadas ponernos cerca del nivel de los países europeos de nuestro entorno. Es cierto que en los últimos años del franquismo hubo un boom, sobre todo motivado por la apertura del país al turismo masivo. ¿Era eso realmente una idea genial que nadie más podía haber tenido salvo Franco? Evidentemente no. El nuestro fue un dictador provinciano, mediocre, ignorante. No hay en sus discursos una sola frase inspiradora.
no hay tampoco grandes visiones sobre lo que debe ser un país y, por supuesto, ninguna tolerancia a las ideas que no fueran las suyas. Y como todos los tiranos, era enormemente corrupto. Quizá este es uno de los aspectos menos conocidos de Francisco Franco. No distinguía entre lo que era del Estado y lo que era suyo. Y así, en 1938 se encaprichó con una mansión en su Galicia natal. El Pazo de Meiras pasó a ser expropiado y lo disfrutó su familia durante 80 años. El Estado no lo recuperó hasta el año 2020. El general amasó una fortuna de 34 millones de pesetas, lo que viene a ser, al cambio de hoy, unos 388 millones de euros, según el historiador Ángel Viñas. ¿Se vivía, pues, mejor con Franco? Por supuesto, si eras parte de su élite o de su familia. También si te plegabas a todas las directrices e imposiciones del régimen. Pero para los que se oponían o los que pensaban diferente, solo quedaba el exilio o la cárcel. Y mientras Europa se desarrollaba y se modernizaba, España se quedaba atrás, en algo que, como decía antes, hemos seguido pagando hasta el día de hoy. El segundo gran mito de Franco es las grandes obras y los logros que supuestamente logró para el país, en lo que podrías llamar el hacedor de pantanos. Lo cierto es que no sabía absolutamente nada de economía, aunque sí es verdad que tuvo alrededor algunas personas que hicieron cosas buenas. No hay nadie que se equivoque en todo lo que hace, ni siquiera un régimen corrupto y dictatorial como fue el franquismo. Así pues, nos dicen que Franco hizo grandes pantanos y que inventó la seguridad social. Es decir, la teoría es que eso solo lo pudo hacer él. ¿Realmente no había otros países donde se hacían pantanos? ¿Acaso no estaba la seguridad social implantada en todos los países de nuestro entorno, en Europa y en otros continentes? Por supuesto que sí, pero aquellos nostálgicos del franquismo insisten en vendernos la idea de que todo eso fueron grandes logros y una visión absolutamente indispensable del dictador. Incluso en las repúblicas bananeras se hacen infraestructuras, y a veces buenas infraestructuras. ¿Quiere eso decir que uno necesita una dictadura para llevarlas a cabo? ¿Que las democracias no las hacen? La realidad es que la gran modernización de España llegó después de Franco, sobre todo con la ayuda de la Unión Europea. Eso hizo que construyéramos trenes de alta velocidad, autopistas y aeropuertos. Hoy España disfruta de una de las redes de infraestructura más importantes del mundo. Cuando uno va a Estados Unidos o Alemania, una de las cosas que le sorprenden es que precisamente España tenga muchos mejores aeropuertos, carreteras y trenes que ellos. El tercer mito es que Franco era ese abuelo afable que la gente quería, que todos toleraban no porque fuera un represor o porque metiera en la cárcel a aquellos que pensaban diferente, sino porque realmente a los españoles les encantaba todo lo que hacía y estaban muy contentos y querían que permaneciera por siempre. No estoy de acuerdo con los historiadores que lo comparan con Hitler y Mussolini, dos personas con las que tenía afinidades ideológicas y cierta complicidad. Pero Franco fue un tirano represor y cruel que metió a muchísima gente en la cárcel, que aplicó la pena de muerte y que no tuvo ninguna compasión por aquellos que él consideraba sus adversarios. Bajo su régimen no había independencia judicial ni separación de poderes, por supuesto nada parecido a libertad de prensa. La cultura estaba censurada y uno podía ver solo aquellas películas que el régimen decidía, leer los libros que le gustaban a los propagandistas y, por supuesto, contar solo las noticias que alababan a Franco y a su élite. Quizá uno de los peores legados que dejó Franco y que todavía estamos sufriendo es el de una población dócil que acepta a sus políticos y no es lo suficientemente crítica. Un sistema educativo que lo único que hace es premiar la memorización y no el pensar por uno mismo. El problema no es que acabara el franquismo, sino que lo hiciera tan tarde y que no tuviéramos, como otros países, incluidos nuestros vecinos portugueses, el valor de montar una revolución para derrocar la dictadura. Muchos de los defectos que todavía tiene España vienen precisamente del legado que dejó el franquismo. Una prensa muy entregada al poder, unos políticos que tienen poca tolerancia hacia las ideas que no son las suyas, que no son capaces de dialogar porque no tienen la cultura democrática suficiente.
La solución a nuestros problemas no puede ser un viaje nostálgico al franquismo o al pasado. Y por supuesto tampoco mirar con idolatría a uno de los líderes más mediocres y nefastos que dio el siglo XXI. De lo que se trata es de renovar, reformar, regenerar esta democracia averiada que tenemos, hacer que estos políticos que en lugar de solucionar los problemas los crean, paguen las consecuencias de su irresponsabilidad. Y pelear contra la corrupción, contra la desigualdad, contra problemas como la vivienda, haciendo mucho más eficiente la administración y el gobierno. Pero por supuesto nada de eso se conseguiría volviendo el reloj atrás y el calendario a épocas oscuras de España, donde una sola persona decidía absolutamente todo lo relacionado con el destino de sus ciudadanos. Amigué, pon un programa en el que te habrás quedado a gusto. A gustísimo, Paco. Venga, Miguel, pues si te despides y pones la musiquilla como que ya hemos terminado y nos vamos, ¿no? Eso y nos vamos antes. Cojones, que me están esperando ya. Pues nada, que hasta la semana que viene, ¿vale? ¡Adiós! Y que siempre los oyentes seréis bienvenidos. Adiós. Que me voy con los colegas, ahora sí, al callejón del huerto. Ahí sus que hay. ¡Ea! ¡Chimpún! And don't tell me what to do, and don't tell me what to say, and when I go out with you, don't put me on display. Pretty good. You remember, you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'll never stay.